Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, queridos amigos, les queremos decir al oído que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o de la Comisión, ya ni sé cuál de las dos es, en favor de Gustavo Petro. La Corte. Es la Corte porque la Corte Interamericana. que hace la admisión del proceso. Muy bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone patas arriba todo el orden disciplinario de la República, porque la Corte dice que el tratado en el cual ella se funda, tratado del que forma parte Colombia, tratado que está ratificado por el Congreso de la República y que encontró sin tacha la Corte Constitucional, que ese tratado impide que se le impongan sanciones a una persona, sino con la participación directa de jueces en sentencia ejecutoria. De otra manera no les pueden quitar los derechos políticos. Y están diciendo que eso favorece a las personas elegidas popularmente, y eso no es verdad. El tratado habla de las personas, no de las personas elegidas popularmente. Luego, todos los sancionados por la Contraloría y por la Procuraduría, sin contar con decisión judicial, o mejor dicho, los sancionados por Contraloría y por Procuraduría no pueden ser sancionados a la pérdida de derechos políticos. Sí, no? Eso es cierto, eso es una interpretación más extensa que la que da este tribunal. Pero leamos. Claro, aquí lo dice, mire, dice, el tribunal considera que, no, digamos, en la sentencia, ¿no? Dice, el tribunal considera que las sanciones de destitución e inhabilitación de funcionarios públicos democráticamente electos por parte de una autoridad administrativa disciplinaria, en tanto restricciones a los derechos políticos no contempladas dentro de aquellas permitidas por la Convención Americana, son incompatibles no solo con la literalidad del artículo 23.2 de la Convención, sino también con el objeto y fin del mismo instrumento. Entonces, digamos que la sentencia lo enmarca en la elección popular, pero lo cierto es que el texto sí es perfectamente amplio. Leamos el texto. Deme un segundo. Leamos el texto. Lo vuelvo a abrir. Porque la Corte hizo una restricción. Sí, perdóneme, Santiago. La Corte hizo una restricción solamente para los elegidos popularmente que no está en el texto del tratado. El texto del tratado se refiere a todas las personas. Leámoslo. Así es, dice, artículo 23, derechos políticos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Todos los ciudadanos. Y lea. Entonces esto es el literal C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Siga. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Condena por juez competente en proceso penal. Todos los ciudadanos, no solamente los elegidos por voto popular. Claro, y se habla del acceso a las funciones públicas del país, y uno en países como el nuestro puede acceder a las funciones públicas, bien sea por elección popular o por nombramiento directo. Y eso entonces quiere decir que se acaban esas inhabilidades perpetuas, doctor Fernando, porque es pero no solo, claro, y lo que quiere decir el doctor Londoño es que no solo de quienes son elegidos, sino pues de cualquier otro funcionario que sea designado también. Claro, ya la condición de elegido ya sería suficientemente grave, porque quiere decir que todos los senadores, todos los representantes, claro, todos los corporados, todos los diputados, todos los concejales necesitarían sentencia judicial. Grave, pero mucho más grave. Sí, señor. En proceso penal. Sí. Muy bien, pero no solamente ellos, sino son todos los ciudadanos. Eso pues pone patas arriba. Alcance, doctor Londoño. Pero ese alcance, pero es que, dígame, ¿dónde? No es el alcance que trae la sentencia, hay que decirlo. La sentencia lo enmarca en quienes son elegidos. Pero caprichosamente. Pero lo cierto es que el texto es muy claro, y es que son todos los ciudadanos que pueden acceder a las funciones públicas. No, aquí no se dice que tienen que ser elegidos. Uno accede a las funciones públicas, bien sea por elección o por designación. Eso se refiere a todos los ciudadanos. Si fuera a los elegidos popularmente, ya es suficientemente grave. Como es a todos, el poder disciplinario de la Contraloría y de la Procuraduría quedó
en nada, desapareció. Santiago, nada. ¿Decías? Y yo les pregunto, ¿cuánto se demora un juez o un tribunal en segunda instancia para dictar sentencia, doctor Fernando? En segunda instancia no, en primera, en segunda y en casación. Ese proceso puede durar 10, 20, 30 años, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Desaparece, el poder real disciplinario desaparece en Colombia con esa sentencia. Nadie ha entendido la gravedad que eso tiene. De aquí en adelante, Contraloría y Procuraduría quedan valiendo nada. ¿Qué es lo que los caracteriza? Que tienen poder, que tienen garras, que tienen uñas, y la tienen a través del poder disciplinario, que desaparece porque para suspender a una persona, destituirla o para dictarle un impedimento para acceder a cargos públicos, necesitan sentencia judicial ejecutoriada. Se acabó. Pero, doctor Fernando y Sergio, permítanme a mí aquí hacer abogado del diablo y trataré de hacerlo en el mejor sentido. Estoy de acuerdo con usted que le quitan todos los dientes y se acabaron en últimas los órganos de control con esa sentencia de la Corte Interamericana, pero también estamos en mora en Colombia de revisar varios asuntos de los órganos de control que muchas veces han tomado decisiones que uno francamente no entiende. De hecho, en uno de sus libros, doctor Fernando, con licencia para hablar, la descripción de un proceso en la Procuraduría pues llama muchísimo la atención. Y acuérdese ustedes ese asunto de la ilicitud sustancial, ¿recuerda? Eso era una que uno no entendía. Claro, desde luego que abusaron, y personajes como el personaje siniestro que es Maya Villazón utilizó de manera caprichosa y absurda para perseguir a sus enemigos, para perseguirme a mí específicamente, para cumplir esa tarea. Me inhabilitó por 15 años. Eso está prohibido por ese tratado al que se refiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es lo que dice la Corte, y lo dice con respecto a los de elección popular. No, es con respecto a todos los ciudadanos. Si quiere, vuelva y lea el encabezamiento del artículo 23. A ver, aquí dice, derechos políticos, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Todos los ciudadanos, todos. No son solamente de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Claro, acceder a las funciones públicas, insistimos, no se accede a las funciones públicas únicamente por voto popular, sino también por designación, por nombramiento. Exactamente. Luego, el poder de la Procuraduría y la Contraloría se acabó. De manera que la señora Margarita Cabello llegará a sentarse a no hacer nada. Por eso. Y el Contralor actual, pues que siga haciendo visiticas y que siga haciendo lo que quiera. Pero poder sancionatorio no tiene. Se le acabó. La verdad, con esta sentencia. No conozco cómo serán los otros países de América Latina. No sé si Santiago tenga claro en México cómo es el tema de esas IAs. ¿Existen estas IAs también, estos equivalentes en México? No sé, la verdad. Existen no sé cómo... estas IAs, pero hay una característica o dos. Uno, que tenemos un Estado federal, luego en cada Estado hay una legislación particular en algunos asuntos, y cuando se trata de delitos o faltas a nivel federal, aquí sí es más complejo que en Colombia, donde la decisión la puede tomar la Procuraduría o la Contraloría, incluso de suspensión o destitución de su cargo. Así que aquí sí media una orden judicial. Claro, que además la Fiscalía en México se llama Procuraduría, ¿no? Santiago, pero es comprensible porque México también es signatario de ese tratado que estábamos omitiendo aquí en Colombia. Esa es la verdad. Era un tratado al que no le estábamos dando vigencia. Lo que dice el tratado, lo dice el tratado y lo hemos leído. Lo dice. Luego, no es el caso de Petro, es el caso de todos. Procuraduría y Contraloría hoy amanecieron en Colombia valiendo 5 centavos. Claro, lo mismo pasó con el caso de Leopoldo López en Venezuela, ¿no? Sergio, a mí en lo personal sí les digo que me parece que tendríamos que revisar toda la estructura de los órganos de control, porque muchas veces se han usado por facciones políticas que logran cooptarlos para amenazar, intimidar, obligar a alcaldes y gobernadores con la amenaza de una posible sanción. Y también muchas veces ustedes se han dado cuenta cómo y las hay personerías que levantan sanciones y después resultan de asesores jurídicos de alcaldes y gobernadores o de corporaciones autónomas regionales. Entonces, ahí hay podredumbre también.
Bueno, es cierto, Santiago, tiene toda la razón. La verdad es que había un tratado al que no le habíamos puesto atención. Y mea culpa, si yo hubiera visto ese tratado, no lo vi, en su momento le hubiera dicho al señor Maya, usted no me puede sancionar con la pérdida de mis derechos a elegir y ser elegido, a ser elegido, no a elegir, eso no me lo quitó, a ser elegido por 15 años, caprichosamente, porque le dio la gana al señor Maya Villazón, por pedir que se cumpliera una sentencia del Consejo de Estado que nos costaba 44.5% anual en dólares. Pero quiere que le voy a decir una cosa, doctor Fernando, y me aparto de esa opinión suya en este sentido. Si usted hubiese ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conociendo esa corte como ya la conocemos, no hubiera pasado nada, doctor Fernando. Esto es porque es Petro. O porque es el señor Cepeda, o porque es el uno, se cree que a nosotros nos van a poner atención. Bueno, pero ya pusieron de presente un tratado que tiene que cumplirse. Y al cumplirse ese tratado, Procuraduría y Contraloría pierden los derechos a sancionar a las personas por lo que lo venían sancionando. Otro argumento para reformar la Constitución. El Código Disciplinario desapareció. Claro, pero la Constitución está sometida al tratado. Claro, el tratado es supraconstitucional. Sí, luego son los jueces los únicos que pueden quitarle derechos políticos a una persona. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con las decisiones del Consejo de Estado en pérdida de investidura? ¿Qué va a pasar? Esa no es una condena penal. Esa no es una condena penal. También necesariamente se cae. Bueno, entonces no habrá pérdida de investidura tampoco. Pues no. Oiga, ¿y será que llueven demandas alegando este tratado? Van a llover. Imagínese usted la cantidad de abogados que están preparando sus demandas. ¿Usted cree que los inhabilitados se van a quedar cruzados de brazos? A mí me aplica lo que le aplicaron a Petro, me lo aplican a mí. Claro. Lo que dijo la Corte me lo aplica a mí. Y lo que dice el tratado lo aplica. El tratado estaba soportado en una base, y es que el Poder Judicial funciona. Y el Poder Judicial cumple su tarea. Lo que no es cierto, en Colombia el Poder Judicial no cumple su tarea, solo por la morosidad, por el tiempo que toma un proceso, esto queda excluido de toda posibilidad práctica real. La persona sigue ejerciendo, el Musa Besaile y el Ñoño y todos seguirán ejerciendo tranquilamente hasta que venga, óigame pues, sentencia judicial. Mientras tanto, seguirán de senadores. Claro, incluso, sí. No, lo de ayer es de una gravedad infinita, en un país que no tiene poder judicial. Se acabó el código disciplinario, se acabó. Bueno, nada menos que eso. Nos debe llevar esto a una profunda reflexión, y hay que mirar entonces el tema de la Constitución cómo queda, pero claro, lo que dice usted, doctor Londoño, esto es supraconstitucional, ni siquiera tocaría reformarla, es letra muerta lo que queda ahí. Oiga, Demar, usted que está metido en el tema, leyó la columna de Alfonso Gómez Méndez en el diario El Tiempo en el día de hoy. Sobre el tema del presidente Uribe. Lo invito a que lea el primer párrafo. No necesita leerlo todo. Lea el primer párrafo. Violento contra el Partido Liberal y contra el doctor César Gaviria. La lánguida y casi inadvertida convención virtual del liberalismo, donde se produjeron la extraña reelección de César Gaviria como director y el desilvanado, despistado y sentido ataque del flamante jefe al gobierno Duque, al cual apoyó en segunda vuelta y en el que tiene burocracia escondida, fue un paso más hacia la desaparición, esa sí real, de la otrora poderosa colectividad. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece lo que dice el doctor Gómez Méndez? ¿Les gustó eso que les contamos? Un liberal. Muy bien. ¿Qué es eso de presiones del procurador Carrillo? Según dice Rugeles, ¿presiones a quién y cómo? Para la elección, precisamente, a propósito de las procuradurías, para la elección en la procuraduría, porque recuerden ustedes que está el tema de la terna, y lo que dice el periodista Rugeles es que desde la Procuraduría de Carrillo se estarían ejerciendo presiones para la elección del sucesor del procurador Carrillo, so pena de investigaciones a diestra y siniestra.
Dice Carrillo, dice Rugeles. Sí, déjeme le leo. Dice Rugeles, ante la inminente derrota del candidato de Fernando Carrillo, Juan Carlos Cortés, el procurador estaría buscando frenar la elección de Margarita Cabello. Nos dice una fuente, Carrillo, aliado con las Cortes, amenaza al Congreso, eligen a Cortés o arma guerra de investigaciones. Es lo que publica el expediente de Gustavo Rugeles. Investigaciones doctor Fernando, que ya no pueden terminar en no, pues no pueden terminar en nada. Sí. En nada. Investigaciones sin dientes. En nada. Y Carrillo va más allá, doctor Fernando. Si me permite, quiero compartir con todos los oyentes y con todos aquí en la mesa este audio del procurador para que ustedes vean cómo va esto que nosotros en la hora de la verdad hemos tratado de teorizar como la democracia de la calle. Si ahí Enrique me ayude con el audio del procurador Carrillo sobre la democracia de la calle. Yo creo que hay que sintonizarse con la calle, yo se lo dije al presidente hoy, si él quiere pasar a la historia de Colombia, como en los grandes reformadores, que se sintonice con la calle, si quiere dejar pasar esa oportunidad histórica y quedar no en los análisis de la historia, sino a alguien que le trató de hacer un dique a una avalancha social tan importante como esa, pues que se quede quieto, pero yo estoy seguro que él va a entender lo que está pasando en las calles y va a ser el promotor número 1 de las reformas sociales que necesita el país. Pues ahí lo tiene, doctor Fernando. La democracia de la calle. En Colombia no hay que definir nada en las urnas, sino hay que estar al candor de lo que ocurra en las calles y a partir de ahí el mismo llamado que hizo Petro, claro, ese es el mismo llamado que ha hecho Petro. Las calles, las urnas quedan valiendo nada para el procurador. Lo que importan son las calles, y en las calles, ¿qué es lo que se hace? Atacar los cajeros automáticos, romper tirar las vitrinas, darle piedras a la policía en la cabeza. Esas son las calles a las que se refiere Carrillo. De manera que es la democracia de la calle, es la violencia. El Carrillo lo que invita es a la violencia, ¿o no? ¿O estamos exagerando? Pues es que usted puede ganar en las urnas y perder en las calles, doctor Fernando. Entonces usted puede tener el presidente con más votos en la historia de Colombia y en la calle le imponen la agenda, y el procurador general de la nación, uno de los que debe defender la Constitución y la ley, invita justo a eso, a que se desconozcan los resultados en las urnas y se asuman los de las calles, doctor Fernando. En Colombia hay mucha gente que tiene que trabajar y no tiene tiempo para andar marchando, doctor Fernando. Muy bien. No, ni voluntad, ni le quiere romper la cabeza a los policías. Está respetando, ni va a saltar un cajero automático. Es que lo de las calles, lo que veíamos de las calles y a lo que seguramente se refiere Carrillo, es a eso, a la violencia desatada en las calles. Sí, ese es un audio que ya tiene un tiempo que yo no conocía, pero por eso lo quise compartir con ustedes, doctor Fernando, porque es que es lo que está pasando. Es que esto es lo que está pasando, no podemos dejar eso de lado, y resulta que ahora la gente va diciendo cosas y las esquivamos porque pues lamentablemente a los grandes medios de comunicación parece que les importa todo aquello que critique a Uribe, todo aquello que critique a la derecha, todo aquello que promueva a esta guerra cultural en la que están, que siempre hemos denunciado aquí en La Hora de la Verdad, y mientras tanto nos van diciendo cosas que si no sacamos al aire, doctor Fernando, van a seguir en esto. Bueno, de manera pues que ya lo saben, no hay que ganar elecciones, sino hay que ganar las calles. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece esa invitación? Óigame, el Papa Francisco ha dicho una cosa muy dura. Qué triste si para la vacuna se diese prioridad para los más ricos. ¿A qué se está refiriendo? A los ricos de un país sería gravísimo, pero a los países ricos, y que mientras tanto los pobres que esperen y que sigan sufriendo la pandemia, porque la prioridad es para los ricos. ¿No ese es el mensaje? Y, si me permite complementar, ¿y a qué vacuna se está refiriendo? Porque pues... la vacuna. Empecemos por ahí. ¿Qué vacuna ni qué vacuna? Lo que comentamos ayer de lo que le ocurrió a un ministro en Filipinas reinfectado 5 meses después de haber estado contagiado, pues dice mucho de lo que puede ser el futuro pues no muy próspero de la vacuna. Bueno, entonces oiga, y hablando de todo esto, doctor Fernando, ustedes sí han estado pendientes de cómo al parecer el ex magistrado Barceló anda más pendiente del proceso de Uribe que cualquiera de nosotros, ¿no? Eso llama al uno, llama al otro, mira a ver, opina. En un foro en la Universidad Libre trató el tema ampliamente, pero creo que De Mar tiene
más información sobre esto, ¿no, Demar? Pues ayer ustedes sabrán que la plenaria del Senado de la República estuvo enmarcada precisamente en la noticia del día, que fue la renuncia del presidente Álvaro Uribe Vélez a su curul como senador de la República. Renuncia que se tramitó inmediatamente al iniciarse la sesión en la plenaria del Senado de la República, que fue leída por el secretario general Gregorio Urjash y que fue sometida a votación por parte de los congresistas. Pues bien, resulta que en medio de todo este tema del expresidente Uribe, a algún congresista se le saltó el audio de su celular y se le escuchó este momento. Espero que sea audible, espero que ustedes lo puedan escuchar. Ya decimos a qué congresista se le saltó, ¿no? Ya, pues, sí, ahí aparece en cámara. Por la imagen que se saltó, pues sabemos a quién se le saltó el audio. La plataforma Zoom tiene esa particularidad. Claro, cuando uno habla se activa la cámara de uno. Sí. Exactamente. Bueno, pero entonces, escuchemos el audio para presumir que de para después decir que... Pero no me atrevería yo a señalarlo a él. Bueno, escuchen el audio. Bueno. Paramos un festico, Araujo, Rubié, Fernando. O sea, Barceló dice que eso es así, o tú deduces. Arias Castillo Wilson. Ahí está. Fue ese pedacito. En la grabación, Barceló dice que es así, o tú lo deduces, creo que dice. Sí, claro, sí, y la cámara que se salta es la del senador Armando Benedetti. Bueno. Cuando suene ese audio. Hágame el favor. Bueno, mis queridos amigos, otro problemita, que Barranquilla se ha convertido en la capital hospitalaria del Caribe. La gente del Caribe que tiene coronavirus y tiene medios económicos sabe que allá no los pueden atender en los pequeños estados o las islas del Caribe. Entonces están viniendo para Barranquilla. No, pues islas, es que ni islas, es que desde Santa Marta va la gente a Barranquilla, porque en Santa Marta es una tragedia el tema de la salud. En Cartagena no es tan grave como en Santa Marta, pero pues si usted puede ir a Barranquilla, mejor a Barranquilla. Entonces, claro, Barranquilla termina siendo la capital de la salud del Caribe, y sí, no solamente para Colombia. De hecho, Barranquilla se ha posicionado para esas islas de opereta del Caribe como el centro médico al que acuden muchos. Bueno. Pero va mejorando la situación en Barranquilla, ¿no? También hay que decirlo, en materia de coronavirus ya plantean pues una reactivación económica mucho más fuerte de lo que se ha vivido, y parece que va por buen camino el tema de las cifras de los contagios en Barranquilla, en donde se ha podido contener la cosa. En donde sigue desatada, pues por supuesto es en Bogotá. Dicen que hubo 6 contagiados, es decir, nada. Nada, así de bajito, sí señor. Bueno, entonces está muy bien contenido el tema en Barranquilla, pero el problemita pues es Bogotá, ¿no? Bueno, le cuento que TikTok ya no lo va a comprar. ¿Quién era? ¿Era Apple lo que lo iba a comprar? No, ahora, Microsoft. Ahora lo va a comprar Oracle. Ahí le cuento. Ahí están en eso. Sergio, que se la pasa en TikTok haciendo videos. Sí. Sobre todo. Sergio, no, ahí sí lo estoy injuriando. Sobre todo. Santiago, que es el que le gusta hacer videos. Bueno. ¿A Santiago tiene TikTok? No, yo no sabía que Santiago tenía TikTok. Yo no sabía que Santiago tenía TikTok. En video. Pues, utilizas TikTok, que es mucho más avanzado. Yo ni sé abrir esa plataforma, pero pues sabiendo que está Santiago, toca entonces darle un vistazo. Bueno, pero ya sabe que todos los que hagamos un TikTok pues no nos van a poder ver en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, le quiero contar que el señor Donald Trump lo prohibió. Que ya hay 2 noticias sobre coronavirus y sus remedios. Producto Roche, una de las grandes farmacéuticas del mundo, entró en contacto con otra compañía distinta para producir remedios para el coronavirus. Lo veo mucho más viable que la vacuna. La que sí tiene la vacuna es Cuba. Entonces, y Rusia. No, Cuba, y Rusia, y que el embajador ruso está tratando, hay un meme que dice que el embajador ruso está tratando de hablar con la ministra de Ciencias en Colombia para que le diga cómo es eso de saltarse todos los procedimientos científicos para publicar los resultados de un remedio.
Sí, yo creo que la ministra podría dar una buena asesoría en ello. Bueno, y antes de entrar con nuestro invitado, digámosles que Bill Clinton critica a Trump por ignorar a los expertos para manejar la pandemia. Entonces, pues el eterno debate, ¿no? Si fue Trump o si fueron los expertos, si fue el doctor Fauci o el señor Trump los que manejaron la pandemia en los No, el estados. doctor Fauci ha sido mucho más rígido, más estricto en sus recomendaciones de lo que ha adoptado el presidente Trump. Bueno, ¿vieron las noticias de las universidades de Notre Dame y Michigan? ¿Las vio, Santiago? No las vi, doctor Fernando. Pues abrieron con clases presenciales. ¿Y sabe qué pasó? Que cerraron. Que la cantidad de muchachos que llegaron infectados con el coronavirus era tal que tuvieron que cerrar. Claro, y ya la OMS se vuelven centros de distribución del virus. Oiga, y ya la OMS no se refiere a los ancianos como las grandes víctimas del coronavirus, sino los jóvenes entre 20 y 40 años. Que el problema es con ellos. De manera son los que más salen también, doctor Fernando, ¿no? Bueno, entonces ¿es a los que hay que encerrar? Pues dentro de la lógica oficial aquí en Colombia hay que encerrarlos. Porque encerraron a los de más de 70 para que no les diera, porque había que cuidarlos. Si descubren que la cosa está entre los de 20 y 40, pues entonces hay que encerrarlos. Tiene usted toda la razón, doctor Londoño. En esta sí me le sumo. El tema yo sí creo que es que evidentemente no van a poder regresar a clases, porque en clases usted no puede guardar la sana distancia, es que sencillamente no se va a poder. Y una de las cosas que me llama la atención en los aeropuertos, por ejemplo, es que usted guarda la sana distancia, pero luego termina sentado a 10 centímetros de su compañero de asiento. Entonces ahí sí, pues qué sana distancia ni qué nada. Pero yo la verdad creo que... ¿Y quiere que le dé una noticia sobre México? Señor. Que las clases en México van a empezar por radio y televisión. Sí, eso sí, tenemos 5 canales públicos para las clases de las entidades públicas, es decir, todas las escuelas preparatorias, secundaria y primaria van a estar, entre otras, porque hay varios mecanismos, además de todo el programa de Google Education, que ya contrató a la Secretaría de Educación Pública, con una inversión cercana a los $20 millones, pues eso va al aire. El problema que tiene eso, doctor Fernando, es que la razón por la cual les tocó esa medida es porque tenemos graves problemas de conectividad. Y entonces, pues no fue posible que la gente se conectara a internet a sus clases, entonces nos vamos con la señal de televisión. ¿Usted se acuerda que en su momento en Colombia también hubo el famoso bachillerato radiofónico y en televisión en Señal Colombia? ¿Recuerda, doctor Fernando? No, ¿y qué tal las clases de Sutatensa? ¿Se acuerda? La radio Sutatensa. La radio Sutatensa, sí señor. Bueno, y en un minuto estaremos con Jens Mesa Dichinton, presidente ejecutivo de Fede Palma. Empieza el Congreso de Fede Palma, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien. En un minuto estaremos con el doctor Jens Mesa y les hablamos a ustedes al oído. Al oído.